Bienvenido hoy en Descubriendo Historias de Viajeros. Hoy les traigo a los más expertos, a los papás de todos los viajeros, y les voy a decir el porqué. Porque ellos tienen muchas particularidades que hay que nombrar. El tiempo de viaje, en qué vehículos se desplazaron y lo más importante, el tesoro que formaron a través de esos viajes. Ellos son... la familia Saa. Como dije anteriormente, no hay un viajero que no sepa de la familia Saa. Ellos hicieron un recorrido por todos los continentes por 22 años. Pudieron ver el vehículo fascinante, todo el trayecto, todo lo que ustedes vieron en ese video, yo se lo voy a explicar. La familia Saa, conformado principalmente por Hernán y Candelaria. Vamos al comienzo. Y esta historia es fascinante. Candelaria y Hernán se conocieron apenas cuando Hernán tenía 10 años y Cande 8 años. Hernán se enamoró profundamente de ella. A los 14 años se hicieron novios y a los 20 años se casaron. Cuando estaban en el transcurso del noviazgo, tanto Candelaria como él leían muchos libros de viajeros y siempre hablaban de hacer un viaje desde Argentina hasta Alaska, porque sí, son argentinos. Y ese plan siempre estuvo presente. Pero primero había que cumplir las etapas. Se casaron, empezaron a construir su casa y empezó a posponerse ese sueño que ellos dos siempre hablaban. Al transcurrir 6 años de matrimonio, Cande y Hernán se sientan a hablar porque ya querían tener una familia. Entonces tomaron la decisión de salir de una vez a hacer ese viaje. Candelaria y Hernán reunieron dinero, le pusieron fecha y se dijeron, bueno, lo vamos a hacer por 6 meses, tenemos $4,000 para el viaje. Le pusieron la fecha el 25 de enero del año 2000. Pero 3 meses antes, una persona llama a Hernán y le ofrece el auto que ustedes acaban de ver. Él se enamoró de este carro de 1928. Al llegar a la casa, Hernán con ese carro, Candelaria casi se desmaya porque él llegó con ese carro en una grúa, ni siquiera andaba solo, ni siquiera funcionaba. Hernán habló con ella, empezó a arreglar el carro y así arrancó la aventura. Ellos le dijeron a sus familiares y amistades que se iban a ir el 25 de enero. Dijeron a sus familiares que se despidieran de ellos en un lugar que se llama el Obelisco y que se despidieran de ellos allá en el Obelisco, pero resulta que nadie fue. Nadie le tenía fe que con ese vehículo iban a llegar tan lejos. Bueno, ellos sabían, ellos se imaginaban que nadie iba a ir porque de verdad que no se les quitó el ánimo de seguir adelante. A 500 kilómetros el carro se dañó. De una vez, Candelaria decía, no, yo voy a conocer todos los talleres de aquí hasta Alaska, no puede ser. Resulta que lo arreglaron y siguieron. Ellos dicen que si se hubiesen devuelto no se iba a dar, porque ellos no tenían ningún conocimiento mecánico. Y a medida que iban yendo a los talleres, Hernán siempre aprendía. Transcurrieron 3 meses de viaje, estaban en Ecuador ya sin dinero. Como ellos eran primera vez que salían de viaje, no eran los más expertos. Pero igualito ese sueño, la constancia, las ganas de seguir viajando no los paró. Tenían apenas $60. Hernán decía, o compro comida o lleno el tanque de gasolina. ¿Qué hacemos, Cande? ¿Qué hacemos? A Hernán se le ocurrió la idea de que Cande hiciera dibujos, que él los enmarcaba y Cande los dibujaba. Entonces empezó Cande, no sabía qué dibujar y empezó a dibujar unos pajaritos muy bonitos. Al principio eran muy feos, pero a medida que fue practicando fue perfeccionando su técnica y empezó a salir magia por esas manos.
Empezaron a vender los cuadros y llegaron hasta Colombia. Los cuadros eran un poco difícil de venderlos, ya que los cuadros eran un poco grandes, tenían que venderlos en un costo que mucha gente no tenía la facilidad de comprarlo. Entonces Hernán siempre pensaba de vender algo más pequeño. Resulta que como ese carro es tan llamativo y en cada ciudad, en cada país que entraban, ellos llamaban mucho la atención y siempre estaban las personas preguntándoles qué estaban haciendo, por qué tienen ese carro, siempre. Y ellos siempre contaban que el sueño de ellos era viajar hasta Alaska, y al regresar iban a formar su familia y tener a sus hijos. Entonces un señor de Colombia le dice: ¿en qué te puedo ayudar? Ah, ya sé, dame una fotografía. Hernán le dio unas fotografías del viaje, el señor se fue. Resulta que ese señor tenía una imprenta y cuando regresó le regaló una caja que tenía postales, porque acuérdense que estamos hablando del año 2000. En esa época no había las redes sociales como están ahora y tampoco había llamadas telefónicas por celular, ni mandaban mensajes ni fotos por celular, sino que en esa época y antes de esa época siempre se mandaba una postal de donde estaba o cartas y llamadas de teléfono fijo. Bueno, resulta que fue fascinante para ellos porque era más fácil vender algo pequeñito de poco dinero y con eso podían comprar lo que es la gasolina y todo eso, en vez del cuadro, que es un poquito, como tiene mucho trabajo, había que vender un poquito más caro. Resulta que aparte de las postales le dio otra caja llena de libretas pequeñitas, unas libretas pequeñas para anotar cosas. Entonces, o vendían las postales, o vendían las libretas, o los cuadros. Y estaban muy felices, muy agradecidos de la bondad de todas las personas que siempre se consiguen. También muchos los hospedaban en sus casas, todos querían saber de su vida. A través de los 22 años de viaje, siempre estaban haciendo nuevas amistades. Bueno, resulta que cuando vendían la libreta, las personas la abrían y creían que era la historia de ellos, el cuento de por qué estaban viajando, porque debe ser difícil también hablar con todo el mundo y volver a contar el por qué estaban viajando, de dónde son, cómo compraron el carro. Las personas decían: pensamos que era el cuento de su viaje. Entonces a Hernán y Candel se le prendieron los bombillos de: y si hacemos el libro de todo el recorrido. En todo ese poco tiempo le pasaron de todo. Ellos cuentan que creo que fue en Chile, perdieron una mochila que estaba con el dinero, con los pasaportes, todos sus documentos muy importantes. Y bueno, son anécdotas que van colocando ahí en ese libro, que por cierto, el primer librito de ellos, de 4 que han hecho, el primerito era pequeñito. En mismo Colombia fueron a la ciudad de Cartagena, porque para pasar de Colombia a Panamá hay una selva que se llama el Tapón de Darién. En esa selva no hay carretera, no hay ruta, y la única manera de pasar con el carro es a través de un barco. Estaban buscando la manera de cómo pasar para Panamá. Llegó un señor, no le consiguió un barco, sino 3 barcos que estaban disponibles para enviar el carro gratis para Panamá. Hoy en día enviar un carro de Colombia a Panamá es muy costoso y ellos consiguieron no 1 sino 3. Escogieron a uno, las otras empresas del barco se ofrecieron de pagarle el boleto de avión para ellos, se lo estaban regalando porque todos querían ayudar a que Hernán y Candelaria cumplieran su sueño de llegar hasta Alaska. En Costa Rica ya el libro estaba listo y ellos necesitaban que estuviera listo para poder continuar viajando. Llegan ellos y se les ocurre ir a la embajada de Argentina para ver si conocían ellos una imprenta para poder imprimir su libro para poderlo yo vender. No, aquí no conocemos ninguna imprenta, pero este libro tiene que estar listo en 4 días porque hay una convención de países y Argentina es el invitado de honor. Y por ende, nosotros tenemos el stand más grande y su carro lo podemos exponer ahí y ustedes pueden vender sus libros. Esa era la mejor oportunidad que ellos tenían para poder obtener dinero.
porque las libretas y los postales ya se le estaban acabando. O sea, no podían contar con ellos a todo el viaje. Entonces Candelaria y Hernán se fueron a preguntar y preguntar hasta que consiguieron un señor que le dijo: yo tengo una pequeñita imprenta, pero con mucho gusto yo los puedo ayudar. Empezaron a imprimir ese libro, empezaron a imprimir hojas por hoja, hojas y hojas y hojas. Tenían poco tiempo. El señor, sin conocerlos a ellos, le entregó la llave de la imprenta. Ellos amanecieron imprimiendo su libro. Ya teniendo su libro listo, bueno, casi listo, porque lo único que le faltaba era pegar la portada y ya no tenía tiempo. Todo fue totalmente exitoso. Fueron los que vendieron más libros. Cuando cuentan estos en sus redes sociales, que por cierto ya se las voy a nombrar, ellos cuentan que ellos llegaban, firmaban, autografiaban el libro y le colocaban la pega, le ponían la portada y lo entregaban y le decía: por favor, no abra este libro hasta que se seque. Imagínense, ellos sentían en ese momento vergüenza porque el libro no estaba listo, pero después ya se ríen de esa anécdota. Bueno, Hernán siguió escribiendo su libro porque sigue el viaje. En ese transcurso, ellos siempre han tenido contacto con su familia. La hermana de Cande le cuenta que ella ha querido salir embarazada, pero tenía problemas para salir embarazada y para poder salir embarazada se estaba tomando mucho tiempo. Llega Cande, dice: si ella dura mucho para salir embarazada, entonces yo también seguro, porque es mi hermana. Entonces vamos a empezar a buscarlo, porque cuando salga embarazada ya estamos en Argentina. Pero no, Juan. Aquí viene su primer tesoro de 4 que tuvieron. Y la historia es así. Nació Pampa en Estados Unidos. Ellos querían que nacieran en Alaska, pero no. Fue en Estados Unidos, en Carolina del Norte, en el año 2002. 2002, o sea, ya llevaban 2 años de recorrido. Bueno, para resumir un poco, porque estoy hablando mucho, el viaje hasta Alaska le duró 3 años con 9 meses. Y a pocos metros de llegar a Alaska, Cande, en vez de sentir una alegría inmensa porque ya habían hecho su sueño realidad, o sea, su sueño realidad era pisar Alaska, y Cande lo que sintió fue una tristeza enorme. Empezó a llorar y entonces Hernán: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque él la adora. ¿Qué pasa, Cande? No, que el sueño de nosotros se acabó, que cuando llegar, ¿qué vamos a hacer? Hernán no quería llegar a Alaska así, quería finalizar, cerrar ese ciclo con alegría. Decidieron no llegar ese día, sino que tomarse ese día para hablar qué van a hacer. Bueno, resulta que decidieron seguir viajando. Ella, el día que llegó a Alaska, fue mucha alegría porque cerraban ese sueño para continuar el próximo. Desde ahí nadie los paró en viajar. Por supuesto, sí fueron a Argentina, porque en el 2005 nació su segundo hijo llamado Tehuel. En 2007 en Canadá nació Paloma y Wallaby nació en el 2009 en Australia. Imagínense, todos los hijos en diferentes nacionalidades, porque ellos son una familia viajera. En esos 22 años ellos hicieron 4 libros. Recuerden que salieron en el 2000. No había redes sociales y el modo de comunicar cómo era su viaje es a través de la escritura de los libros. Los libros los pueden conseguir en Amazon en español, en francés y en inglés. Vayan y cómpralo porque cuentan cómo salieron, cuentan cuáles fueron sus miedos, cuentan cuántas veces se le accidentó el carro. Ellos cuentan todas las travesías. Ese carro que ustedes ven ahí, que es de 1928, que en el año 2000 tenía más o menos como 80 años ese pobre carro, y lo han montado en barco, en distintas embarcaciones que ustedes ni se imaginan. Leer ese libro es viajar estando en el sitio. A medida que iba pasando el tiempo, los niños iban creciendo, se preguntarán cómo fue la educación. Imagínense educar a unos niños que ya por sí se están educando solos. ¿Solos en qué sentido? Geográficamente ya los niños sabían dónde quedaban todos los países, para empezar.
Con el clima, por supuesto que sabían, porque en ese carro que no es nada eléctrico, es solamente mecánico, sabían todo el tipo de clima, que si invierno, que si seco, que si selva, que todo, la flora y la fauna. Aprendieron mucho de la cultura, de gastronomía, porque en cada país distintas las comidas. En educar, se educaron, pero igual Candelaria, su mamá, en Argentina hay educación a distancia. Le enviaban los libros, ellos buscaban los libros y Candelaria era su maestra. Ella tuvo que hacer cursos para poder aprender y ella se esforzó mucho. Ella estudiaba un día antes de temas para poder explicarle a sus hijos un día después. En las redes sociales, gracias a Pampa, empieza a subir los videos. Pampa actualmente, ahorita todavía, es el encargado de las redes sociales de la familia Sá. Bueno, entonces la mamá, o sea, Cande, era la que los educó muy bien. Ustedes ven los videos de esos niños, se llama Familia Sá y lo consiguen tanto en Facebook, en todas las redes sociales. Por cierto, también hay muchos artículos de periódico, entrevistas que le hicieron en la BBC. También hay muchos de medios de comunicación con muchas entrevistas porque la historia de ellos es fascinante. Y ver y escuchar a esos niños cómo se expresan. Uno trae sus hijos al mundo y Hernán y Candelaria le presentaron el mundo completo. En ese transcurso de sus 22 años también hacían algo muy bonito que se llama la Junta. Ellos llegaban y informaban que iban a llegar a Argentina en tal fecha y lo que hacían todos los viajeros y todos los que les llaman la atención a los viajeros, tanto la familia Sá, para despejar dudas, decir cómo ha sido su experiencia en todos estos años. Ellos pensaban, bueno, vamos a finalizar este viaje 20 años, ya que los chicos ya estaban grandes, ya ellos tienen sus propios sueños. Pampa a los 16 años decidió de irse a una escuela tipo internado en Argentina para saber cómo era de vivir en un solo sitio. Pampa dice que es una experiencia también fascinante porque todo también era primera vez. Ahorita en el año 2023, Pampa tiene 21, Tenue tiene 18, Paloma 16 y Gualabí, que es el más pequeño, tiene 14. Es una familia fascinante. Ellos llegaron en el año 2022. Fue hermoso porque ellos al llegar a Argentina lo estaban esperando en el obelisco. Pero mucha gente, muchísima gente. Ahora que voy a poner los videos en medios de comunicaciones, familiares, amigos, gente que son viajeros, todos estaban ahí presentes para recibir a la familia Sá después de 22 años de viaje. Cerraron el ciclo de viajar en automóvil, cosa que también tenían que hacer por parte de salud. Cande en este año, al principio de este año, se operó de la columna. De verdad, los videos son tan emotivos del amor que Hernán le tiene a ella, bueno, que se tienen mutuo, pero ya ella está bien y está lista para su próxima aventura. ¿Ustedes creen que ellos van a parar de viajar? ¿Ustedes creen que esa familia, o sea, después de tantos años, van a estar en su casa? Y su próxima aventura es viajar vía marítima. No han dicho de qué forma lo van a hacer. Vayan, síguenlo por las redes sociales para que se enteren cuál es ahorita su nueva aventura, que va a ser marítima. De verdad, fascinante la historia de la familia Sá. Espero que le hayan gustado, espero que me sigan, que la compartan esta historia para que otras personas escuchen la historia de la familia Sá. Gracias, un abrazo, gracias, comparten, denle like, por favor, vamos, ayúdenme que no cuesta nada. Bye.